El sincretismo. Empecemos por el principio. Concepto simple. Combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. Pero también se puede definir como sistema filosófico que trata de conciliar diferentes doctrinas. Conciliar. Qué palabra tan bonita, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, todo está bien. No hay ningún problema. Pero continuemos. Yéndonos directamente a nuestras religiones ancestrales provenientes del África, si buscamos información al respecto, solo obtendremos cosas como esta. La santería o regla de Osha y Fa es un conjunto de sistemas religiosos que funden creencias católicas con la tradicional yoruba. Es por lo tanto una creencia religiosa surgida de un sincretismo de elementos europeos y africanos. Es aquí donde todo comienza a tomar otro rumbo. Aclaro, mi intención no es dividir una población por sus diferentes formas de pensar, pero debemos tener en cuenta que gracias al tiempo y a la sabiduría de muchos de nuestros ancestros y de esos que hasta hoy en día siguen luchando por defender nuestras creencias, tenemos bases y fundamentos, tanto teóricos por medio de escrituras, como también por la no menos importante tradición oral. Creo que no es un secreto para nadie, ya que así la historia lo relata, esta misma muchas veces de forma orgullosa, el tema de la esclavitud. Desde el siglo XVI y durante todo el siglo XVII, con la llegada de los primeros esclavos a Río de Plata, es decir, al sur de América, donde no solamente llevaron negros como esclavos, sino que también esclavizaron a la población indígena que ya hacían vida en esos lugares. Ellos también fueron oprimidos. En efecto, practicamos religiones provenientes de África, pero no podemos olvidar nuestras raíces indígenas, que aunque no lo crean, tenían, o mejor dicho, tienen creencias muy similares a las nuestras, tanto a la Inquisima Longoyaya como a la Osha y Fa, que ese es un tema también muy importante que vamos a tocar más adelante en otro video. Estos primeros esclavos fueron traídos tanto del Ecuador, lo que hoy conocemos como Guinea-Bissau, Angola, el Congo en general, Mozambique y muchísimos más del sur de África. Con ellos es que llega Osha y Fa, muchísimo antes de convertirse en regla en Cuba. Pero vamos al punto, sabemos la historia de cómo comienza el sincretismo. Y sí, realmente fue así. Estos dueños de esclavos eran arraigados con sus creencias. Trajeron con ellos lo que llaman la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, la Biblia, y también imágenes alusivas al cristianismo, santos, vírgenes, etc. Ellos veían como un pecado o casi como un delito que estos esclavos tuviesen prácticas o costumbres religiosas diferentes a las de ellos. Les resultaba irrespetuoso que adoraran al sol, a la luna, a las estrellas, al mar, al río e inclusive a las piedras. Irrespetuoso. Les resultaba irrespetuoso. Qué incongruente, qué inconexo, qué contradictorio, qué caretablas, ¿no? Pero así era. O sea, obligar a los demás a creer en lo que ellos creían sí estaba bien. Eso no era irrespetuoso. Tanto así que hasta el día de hoy muchos defienden esos hechos y dicen que ellos solo criticaban y repudiaban algunos actos, algunos aspectos que veían no compatibles con su fe. Como que los esclavos eran un Nokia 5125 y esos blancos eran un iPhone 15 Pro Max. Ya esto pasó hace muchísimo tiempo, es verdad, pero quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, ¿qué hacían ellos? Bautizaban a los esclavos y les decían: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revertido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Después que los bautizaban ya no existía esclavo ni libre, pero seguían explotándolos con trabajo, no comían lo mismo que comían esos blancos, esos esclavizadores, no dormían en las mismas condiciones e inclusive en la mayoría de los casos vivían alejados de ellos, custodiados y encerrados. Pero estaba bien. Ya estaban bautizados en Cristo. Perdón. Estoy en el tema, pero a lo que íbamos. Hoy, ¿el sincretismo está bien o está mal? Personalmente, yo no tengo nada en contra del cristianismo ni del catolicismo. Para nada. E inclusive vengo de costumbres católicas. Toda mi familia, desde que tengo uso de razón, ha sido católicos y según mis investigaciones, mis antepasados hasta un punto también lo fueron. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Es un tema bastante complejo, que principalmente debemos dividir dos cosas: la fe y la lógica. Por esta parte es simple. Si usted cree en Changó, en Ensasi 7 rayos y en Santa Bárbara Bendita, está bien. Si usted prende una vela para ellos tres, H, Agüe, amén. Su fe es suya. Si usted por medio de esa vela le pide a ellos tres, nadie, absolutamente nadie puede decirle que está mal. Tampoco pueden decirle que le está faltando el respeto a uno de ellos. Si de repente usted es santero, pero también es mayombero, practica el espiritismo, porque puede hacerlo ya que no somos religiones monoteístas, pero su situación económica está bastante mal y solamente tiene una velita y quiere ofrendársela a esas tres deidades, hágalo. Si usted cree que esa luz va a llegar a ellos tres, hágalo. Lo que sí debe tener en cuenta es que estos tres no son las mismas deidades.
no provienen de la misma religión ni culto y no coinciden ni en espacio geográfico ni en tiempo. En teoría, creer no está mal. Lo que sí estaría mal sería que por medio de esa fe en diversas creencias religiosas se llegue a una mezcolanza que pueda con esto perjudicar su vida o perjudicar a otros religiosos. Más allá de eso, confundir a personas que no están iniciadas y quieren iniciarse dentro de nuestras creencias. Cada cosa en su lugar. Tal cual, es tan simple como eso, cada cosa en su lugar. Debemos tener muy en cuenta que en ceremoniales de Osha e Ifá no podemos involucrar costumbres del catolicismo, aunque dentro de la Osha se usan algunos ceremoniales que tienen que ver con el catolicismo, que ese es otro tema también importante. Si quieres saber sobre esto, déjamelo en los comentarios. Por ejemplo, yo he escuchado a muchos hermanos religiosos del hermano país Cuba hablar sobre Osha y hacer referencias como estas: Ochum, mi madre, mi caridad del cobre, Yemayá, mi virgen de regla, mi San Lázaro. Y está bien, es su fe, eso es sincretismo. Lo que sí estaría mal es pensar que lo que le asientan en su cabeza sería una virgen o un santo católico y no un orisha. Tal cual pasa en Venezuela, con el catolicismo y hasta con el espiritismo marialoncero. He escuchado frases como mi Santa Bárbara Changó o mi Santa Bárbara de Changó, y he llegado a escuchar cosas que dicen eso porque Santa Bárbara fue mujer de Changó, y como lo mencioné antes, no coinciden en tiempo. Repito, quienes hoy llevan sus creencias en base a un sincretismo, está bien. La fe es individual y, como dicen, mueve montañas. Lo que sí es indiscutible es que no debemos hacer mezcolanzas dentro de nuestros ceremoniales. Debemos poner cada cosa en su lugar. Cada culto, cada religión merece su respeto y por lo tanto no debemos llevar costumbres de una hacia la otra. Un orisha no es un empungo, no es un santo ni una virgen, mucho menos es una deidad del espiritismo como el malandro Ismael, el indio Guaycaipuro, etc. Los orishas son de Osha y Ifá, quienes a su vez hacen culto a Egun. Los empungos son deidades del Enquisi Malongo Yaya, quienes a su vez hacen culto a los ancestros en Fumbes. El catolicismo y el cristianismo no tienen nada que ver con estas dos anteriores, aunque por este mismo sincretismo, hoy día dentro de la Osha, y desde hace bastante tiempo, desde que se estableció como regla, se hacen ceremoniales que conllevan ir a una iglesia católica, a la utilización del agua bendita, bendecida por un cura, y una que otras cositas que también son del catolicismo. Y en el Malongo existen ramas, como la es la Quimbisa Santo Cristo del Buen Viaje, que implementan la utilización de un Cristo vivo, la imagen de Jesucristo. Ellos tienen sus razones, se les respeta. Para no extenderme mucho, quiero finalizar con algo muy personal que dejo como reflexión. Tal como nuestras creencias hace algunos años eran consideradas como ocultismo, como un tabú, porque así lo recuerdo, decir que eras practicante de regla de Osha o como solamente era conocida en ese tiempo, santería, no estaba bien visto. Yo lo viví. Y decir que eras palero, muchísimo menos, porque lo relacionaban de inmediato con la profanación de tumbas y con brujerías malas. Pero hoy, gracias a nuestra lucha por quienes somos y en lo que creemos, ya esto no es así. Estamos netamente orgullosos de decir que somos olorishas, babalawos, tatas, yayas, espiritistas, practicantes de nuestras religiones, sin ningún tipo de vergüenza ni pena, porque no debe haberla. Ya esto no es un tabú, aunque hay muchos religiosos que lo siguen viendo de esta forma. Pero ya la esclavitud se acabó. Ya nosotros no tenemos por qué rezarle a San Francisco para pedirle a Orunmila, a Orula. No tenemos por qué meter nuestros otaces de Changó debajo de Santa Bárbara, o de ningún santo o virgen del catolicismo. Entonces vamos a ir poniendo cada cosa en su lugar, respetando a todas esas personas que quedaron con sus creencias, sea por adoctrinamiento o por lo que sea, hay que respetarlos. Fíjense lo siguiente, yo respeto muchísimo a un religioso que iba Yento Nutakunleri llamado Enrique Hernández Armenteros, mejor conocido como Enriquito Hernández, quien profesó bajo sacerdocio tanto el Enquisi Malongo Yaya, la Osha y el Ifá. También fue abacuá y creyó en el espiritismo. Pero sabemos que también tenía fe en los santos católicos. Por ejemplo, hay un video famoso donde él va en una procesión con su pueblo y en su pueblo, y detrás de él llevan una gran imagen de San Lázaro y él va expresando cantos alusivos al palo mayombe, a Cobayende, quien dentro del sincretismo ven como San Lázaro. Eso es sincretismo. Y si vamos a la lógica, muchísima gente lo respeta aún después de muerto. También respaldan sus prácticas, porque aseguran que dentro de los ceremoniales no mezclaba las cosas. Pero obviamente esto queda bajo la perspectiva de cada quien. Muchos de ustedes pueden decir que no lo respetaban porque hacía sincretismo, porque hacía mezcolanza, y está bien. Pensar es gratis y opinar también. Si tienen algo que decir al respecto, también lo pueden dejar en los comentarios. Lo que sí les digo, este señor llegó a 99 años
años de edad. Una edad considerablemente bastante alta, que hoy en día es muy difícil llegar hasta allá. Pero ¿saben ustedes cómo lo logró? Porque se dice, con todo el respeto que merece este señor, que en algunas oportunidades él consumía alcohol. Desconozco si fumaba cigarrillos, pero sí fumaba muchísimo tabaco. Y eso también causa bastante daño para la salud. Pero repito, llegó a sus 99 años. ¿Saben cómo? Principalmente con su fe. Y segundo, sin meterse en la vida de los demás. Cheto, Achebima, Achariku Babagua, Lembeyaya, Maputunguaya, Achegun.